Estamos en nuestro camino en el libro de Jonás, un tiempo en el Antiguo Testamento, para ver que el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, es el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. Mucho tiempo estamos en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, pero Jesús es eterno, es Dios el Hijo. Y Él está en este momento con Jonás también. Y queremos ver los temas de Jonás para nuestra vida. Y el gran tema que vemos aquí en el libro de Jonás es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. No solo vamos a ver hoy en las vidas de la gente en Nínive, vemos con los marineros en capítulo 1 y más de todo en la vida de Jonás. Un hombre de Dios, ¿sí? Un profeta de Dios que necesitaba la misericordia de Dios también. Todos necesitamos. Vamos a orar. Empezamos. Padre, gracias por este día. Gracias por su gran misericordia. Gracias por su palabra. Gracias por la salvación que tenemos en Jesucristo. Solo podemos descansar en Jesús, en su vida, su muerte, su resurrección. No tenemos buenas obras separadas de Él. Solo tenemos un gran Salvador, quien es grande en misericordia y compasión y amor. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En capítulo 1 vemos la primera llamada de Jonás de Dios, ¿sí? Primero, 1, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Y Jonás se fue a Nínive. No, no se fue a Nínive. Buscaba una barca que está pasando al otro lado. No quería obedecer a Dios. Un profeta de Dios, pero en desobediencia. Y en capítulo 4 vamos a escuchar la próxima semana, pero si escuchaste la historia, saben por qué no fue Jonás a Nínive. No fue porque sabía que Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Y él sabía posiblemente Dios va a dar perdón a la gente de Asiria en Nínive. Y él dijo, no deben tener la opción a creer en Dios y tener la misericordia de Dios. Yo voy al otro lado y no voy a predicar en Nínive. Pero con la misericordia de Dios, todos los marineros en la barca escuchó de Dios, veo su grandeza y creyeron en Dios, en la desobediencia de Jonás. Y con la misericordia de Dios con Jonás, creó un gran pez. Y Jonás estuvo 3 días en el estómago de este gran pez. Y después de 3 días, vemos en capítulo 2 la oración de Jonás, que escuchamos la semana pasada con hermano Adón. Después de 3 días, antes que ya oraba a Dios. Y en versículo 10 de 2 dice, entonces el Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Vemos el gran amor y misericordia de Dios con los marineros, con Jonás. Y vamos a ver la misericordia de Dios en la gente de Nínive. Pero vemos que Jonás no quería que los de Nínive van a escuchar y arrepentirse de sus pecados y creer en Dios. Porque él sabía, Dios es un Dios compasivo, misericordioso. Versículo 1 de capítulo 3 dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré.
Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Es muy diferente de unos capítulos antes. Escuchó y se fue a otro lugar, a Tarsis. Pero esta vez, después de todo lo que pasó con la misericordia de Dios, la compasión de Dios, él obedeció a Dios. Vemos esta gran misericordia de Dios porque a veces en nuestras vidas somos los mismos de Jonás. No queremos decir esto, que Jonás y nosotros somos los mismos en las luchas de obedecer a Dios. A veces cuando vemos esta historia pensamos, Jonás, ¿por qué no escuchaste de Dios? ¿Por qué no obedeció a Dios? Pero nosotros también tenemos que checar nuestras vidas, ¿sí? Hay muchos lugares en nuestras vidas cuando estamos luchando con Dios. Cuando vemos claramente en la palabra cómo debemos vivir y decimos, no, Dios, no voy a hacerlo. No puedo. ¿No entiendes, Dios? Dios poderoso, ¿no entiende? Sí entiende. Es nuestra carne que está luchando porque queremos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Pero el Dios de nosotros es el Dios de segunda veces. No solo de segunda vez, de tercera veces, quinta veces, 100,000 veces de misericordia en nuestras vidas, ¿sí? Si Dios ya tuvo una lista de cada vez pecamos y está esperando hasta un límite, vamos a acabar rapidísimo el espacio. Pero Dios es misericordioso y compasivo porque Jesús vino. Hay un sustituto para nosotros en Jesucristo que vino a este mundo, vivió una vida perfecta, se fue a la cruz y murió por nosotros, y Dios puede tener misericordia sobre nosotros, compasión sobre nosotros, porque Jesús pagó por nuestros pecados. Y por eso segunda vez, tercera vez, ¿cuántas veces más Dios está llamándonos? Regresa a mí. Otra vez, vamos a hacerlo. Otra vez, vamos a hacerlo. Y cuando creímos en Dios, creímos en Jesucristo, Él está llamándonos con el Espíritu Santo que vive en nosotros. Ven a mí. Ven y obedecerme. La obediencia es importante en la vida cristiana. No es para nuestra salvación, es porque Dios nos salva, queremos obedecer a nuestro gran Dios. Pero vemos aquí la segunda llamada a Jonás. Segunda oportunidad para Jonás a obedecer y escuchar de Dios. Y él se fue a Nínive. Y dice, Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y proclamaba, dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Qué grande es esta ciudad. 3 días. Hay algunos que dicen es de un lado, de otros 3 días, otros que dicen ya pasando de todo es 3 días. No importa, es una gran ciudad. ¡Qué grande es! Y un profeta de Dios está enviado para proclamar que ellos están viviendo separados de Dios. Creo que ellos han escuchado del Dios de Israel. Ellos han escuchado de la misericordia de Dios sobre su gente y también la ira de Dios sobre sus enemigos. Porque Nínive es parte del grupo de Asiria, enemigos de Dios, muy violentos, muy mal esta gente. Por esa razón Jonás dijo, no me voy. No me voy. Hay personas que van a pensar hoy en día, los que ya estamos pensando de Irak, Irán y todo lo que pasa con la gente allá, ellos deben escuchar la palabra. Sí deben escuchar,
Pero cuando vemos las noticias de la maldad, a veces decimos, no. Por más cerca de nosotros los carteles. Cuando vemos la maldad de ellos, pensamos, no tienen chance. Ellos deben estar separados de Dios para siempre. Pero no, nosotros debemos estar separados de Dios para siempre, pero por la gran misericordia y amor de Dios, Él nos salvó. Dios tiene gente en todos los lugares, todos los pueblos, todas las naciones, todos los males personas también. Y fue Jonás un día, entrando al pueblo de Nínive, gran ciudad, proclamando, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Es una corta proclamación. Él no explicó, ustedes están separados de Dios y el Dios de Israel es el real Dios, tiene que escuchar, tiene que arrepentir, tiene que hacer eso. No. Él fue con esas palabras, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Si vamos a pasar aquí en centro y decimos, dentro de 40 días, Oaxaca será arrasada. ¿Qué van a hacer la gente? Eres loco. Este americano regresa. No van a escuchar. Y cuando pensamos de Nínive, ellos no deben escuchar también. ¿Quién es este hombre? Él estuvo 3 días en el estómago de pez y hay muchos que dicen el ácido del estómago ya va a pintar todo su pie blanco. Ellos posiblemente escucharon de él entrando esta gran ciudad. ¿Qué pasó con él? Posiblemente hay temor también. ¿Qué pasó con él? Puede pasar con nosotros. No sabemos qué pasó, pero con esas palabras dijo Jonás que ellos están separados de Dios, abajo de la ira de Dios. En 40 días viene la ira y justicia de Dios sobre ellos. Y para nosotros tenemos que pensar, ¿cómo podemos pensar en nuestras vidas? ¿Cómo estamos? Jonás, él fue desobediente en la primera parte, pero con la misericordia de Dios, él segunda vez envió y él se fue a sus enemigos, una gente muy violente con el evangelio. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos pasando a la gente en Oaxaca con el evangelio de Dios? ¿Con las malas noticias? Él fue con las malas noticias, ¿sí? Normalmente no queremos decir, tú eres enemigo de Dios, estás viviendo separado de Dios. La ira de Dios es sobre ti. No queremos ofender a nadie, ¿sí? Pero a veces no podemos tener las buenas noticias si no proclamamos las malas noticias. Tenemos que proclamar la verdad. Nacimos en pecado. Nacimos separados de Dios. No hay otro camino a Dios sin Jesucristo de Nazaret. El Hijo de Dios, Dios el Hijo. Y Él vino a salvarnos. Y si creemos en Él, en su vida, su muerte y su resurrección, tenemos vida eterna. Tenemos todo en Cristo. Perdón de nuestros pecados porque Él pagó por nosotros. Pero tenemos que compartir las malas noticias para que las buenas noticias es bueno, ¿sí? A veces cuando decimos, Jesús está nuestro Salvador, ¿o de qué? De pecados. Yo no soy pecador. Necesitamos empezar desde el principio, que somos pecadores, separados de Dios, bajo la ira de Dios, para que podamos escuchar y creer en las buenas noticias, hermanos. Y este es que proclamó Jonás a los de Nínive. Proclamaba, dentro de 40 días Nínive será arrasada. ¿Qué pasó? Versículo 5. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios.
¡Qué milagro! Creyeron en Dios. Es de gente de Asiria, enemigos de Dios. Ellos vivieron en violencia, pero creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron en silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Primer día, primer paso. Cree que Jonás está pensando, ya 40 días yo tengo que pasar toda esta gran ciudad proclamando en el primer día. La gente han escuchado y creyeron en Dios. Él dijo, su ciudad va a estar destruida. Esta palabra es la misma palabra que usaron para Sodoma y Gomorra. Por su maldad, por su violencia, es lo mismo sobre ellos. Ellos han escuchado. Y tenemos que pensar, ¿por qué ellos creyeron en Dios? ¿Por las grandes palabras de Jonás? Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Porque él proclamó grandes palabras, él habló en una manera muy bien. No, porque Dios poderoso de la palabra de Dios de la Biblia abrió sus ojos, sus mentes y sus corazones. Es el poder del Evangelio de Dios para la salvación. Cuando él proclamó, Dios poderoso llamó a su gente. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando nosotros pasamos, hay personas que decimos, no voy a compartir con ellos porque ellos no van a escuchar. A veces es vecinos, a veces es familia. ¿Cuántas veces hemos compartido el Evangelio de Dios y no quieren nada? O escuchan y dicen, sí, yo creo en eso, pero viven como el mundo. Y decimos, ya es todo. No. Porque no es nuestras palabras, no es nuestra forma de serlos, solo es el poder de Dios en el Evangelio. Y seguimos adelante, compartiendo, orando, porque Dios puede salvar su gente y Él va a salvar su gente. Él tiene su gente y un día vamos a estar juntos con ellos, orando a Dios. Y no solo la gente, vemos en el versículo 6, ¿qué pasó con el rey? Dice, cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar, anunciar en Nínive, por decreto del rey de sus grandes, ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna. No dejan que pasten o beban agua, cúbrense de cilicio hombres y animales, y claman a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. La gente escucharon primero y se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Dios. Y en tiempo las noticias ya llegaron al rey y él dijo, wow, ese es el rey, ese es el Dios de los israelitas. Vamos a obedecer, vamos a arrepentirse, vamos a buscar el perdón y la misericordia de Dios. Posiblemente va a escuchar y salvarnos. No solo la gente, pero también los animales. Este fue un arrepentimiento real, un cambio real. No escucharon y ya esperaron 39 días.
Vamos a festejar 39 días, vamos a vivir como vivimos y en el día 39 vamos a arrepentirse y buscamos el perdón de este Dios de los israelitas. No, este es como ya mucho de la gente en este mundo viven. Yo voy a esperar hasta que yo voy a morir. La cama de la muerte voy a buscar el perdón de Dios. No sabemos. No sabemos si tenemos 5 minutos, 2 días, una semana. Hoy es el día de salvación. Debemos buscar Dios en el momento. Y si es un arrepentimiento real, va a estar un cambio completamente de la vida en el momento que escuchan la palabra de Dios. Los resultados aquí muestran que el esfuerzo humano no es lo que cambia el corazón de los ninevitas ni de nadie más. Más bien demuestran que los creyentes, como administradores del Evangelio, deben ser fieles a decir lo que Dios dice y déjale los resultados a Él. Cuando estamos compartiendo las palabras de Dios, hermanos, hay muchos que piensan, yo tengo que decirlo completamente perfecto. A veces no queremos compartir la palabra de Dios, el Evangelio con Dios, porque ya tenemos ese temor. Si no voy a decirlo correctamente, no van a creer. O si ellos van a preguntarme algo y no tengo la respuesta, ¿qué va a pasar? Descansamos, confiamos en nuestro Dios y compartimos el gran Evangelio de Dios. Nosotros entendemos. Hemos escuchado de la palabra de Dios qué es las grandes cosas del Evangelio. Nacimos en pecado, estamos separados de Dios, estamos muertos espiritualmente porque estamos separados de Dios en el pecado, pero hay esperanza en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y si creemos en Él, su vida, su muerte y su resurrección, hay esperanza. Él es fiel a salvar a los que llaman a su nombre. Cristo Jesús, Dios, sálvame. Esa es la noticia que necesitamos saber. Jonás dijo, en 40 días, Dios va a destruirles. Y Dios salvó toda la ciudad. Y nosotros entendemos más del Evangelio de Jesucristo. Tenemos todo lo que necesitamos. Y compartimos el Evangelio, confiamos en Dios y oramos que Dios va a abrir el corazón, porque solo Él puede. Tú no puedes, yo no puedo. Solo Dios puede cambiar el corazón de la gente. Pero debemos estar compartiendo la palabra de Dios con los demás. Hay un señor, se llama Sinclair Ferguson, y él habla sobre el poder del Evangelio. Dice, este poder arrasa con sus enemigos, pero sus enemigos no son naciones extranjeras, sino el pecado, la muerte, Satanás y el infierno. Y este poder en el Evangelio tiene una enorme eficacia, pero su eficacia es salvar a hombres y mujeres por toda la eternidad, porque el poder está en Dios. Debemos estar compartiendo, debemos estar buscando oportunidades. Donald Whitney dice sobre las oportunidades para compartir el Evangelio, no se presentarán por sí solas. Tendrás que disciplinarte para preguntarles a tus vecinos cómo puedes orar por ellos o cuándo puedes compartir una comida con ellos. Tendrás que disciplinarte para reunirte con tus compañeros de trabajo fuera de tu horario laboral. Muchas de estas oportunidades de evangelización nunca se presentarán si esperas que surjan espontáneamente. El mundo, la carne y el diablo harán todo lo posible para que así sea. Tú, sin embargo, respaldado por el poder invencible del Espíritu Santo, puedes asegurarte de que estos enemigos del Evangelio no ganen. Hermanos, cada día tenemos cuántas oportunidades a compartir la palabra de Dios, el Evangelio de Dios.
Pero hay veces como Jonás estamos desobedientes a Dios. ¿Cuántas veces? No solo hay varias oportunidades, pero hay veces cuando tenemos ese sentido. Esta persona necesita escuchar la palabra de Dios. En este momento tenemos una lucha espiritual porque viene Satanás, viene el diablo, viene y ataca. Dice, no puedo. ¿Cómo voy a hablar con esta persona? ¿Cómo voy a decir estas cosas a ellos? Dios va a darnos todo lo que necesitamos en este momento. Toda la gente necesita escuchar la palabra de Dios. Por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, por cuántas veces que necesitan para que Dios puede quebrar el corazón y dar un nuevo corazón y el Espíritu Santo en su vida. Hermanos, oramos a Dios que Él va a darnos un deseo a vivir para su gloria. No es fácil, porque va a estar más tiempo afuera, hablando con gente, invitando gente a su casa, mucho trabajo, preparando comida, pero la gente tiene valor. La gente necesita escuchar la palabra. Y debemos orar a Dios para tener una buena vista cada día. ¿Cómo puedo servir y compartir la palabra de Dios? Porque no es como, Dios va a abrir la puerta cuando Él quiere. El diablo, Satanás, todo está en contra de nosotros. Nosotros abrimos la puerta. Nosotros buscamos la gente. Nosotros compartimos el evangelio y Dios va a hacer su grande obra. Como yo dije, Jonás tardó 3 días en el estómago del pez y esta gente el mismo día escucharon y creyeron. Y vemos arrepentimiento real. No es como, sí, Dios, perdóname por mi pecado. Y es solo de palabras, es una cambio de vida. Ellos dijeron, no vamos a comer ni beber, y los animales también, hasta que Dios va a dar su misericordia, o va a destruirnos. ¿Cómo estamos en nuestras vidas? Tenemos cosas en nuestras vidas que estamos diciendo, no, Dios, esta parte no es mío. Esta parte es mi parte, Dios no puede entrar aquí. Este pecado está bien, es un chiquito pecado, no va a hacer nada. Yo puedo guardar, si va a crecer, no. No, el pecado es un león que quiere devorarnos. No podemos permitir el pecado en nuestras vidas, pero hacemos esto, ¿sí? ¿Cómo podemos abrir toda nuestra vida a Dios, matar el pecado en nuestras vidas y vivir para su gloria? El arrepentimiento es una palabra que significa 2 cosas y solo puede venir con fe. Si no hay fe, no hay arrepentimiento. Fe es creer en Dios. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es Dios el Hijo. Y Él fue a la cruz a morir por esos pecados. Y en este tiempo, cuando creemos en Él, Él nos da una nueva vida, un nuevo corazón. El Espíritu Santo, en este momento, vemos el pecado en nuestras vidas. Vemos la maldad en nuestras vidas. Dice, no puedo vivir nada más en esta vida. Y dejamos la vida del pecado, dejamos la vida interior. Es un cambio. Estamos caminando al mundo y vemos a Cristo, vemos nuestro pecado y al revés. Salimos, dejamos el pecado del mundo y vamos a Cristo, vamos a Dios, vivimos para Él. Arrepentimiento real es un cambio radical. La gente va a decir, es fanático. Sí, porque Dios me cambió. Y vemos, hay una diferencia en la gente de Nínive. Con este arrepentimiento real, con fe real, ellos realmente creyeron en Dios. Y recuerden las palabras del rey en el final. Quizá Dios se vuelva
se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. No asume que él y su pueblo tengan derecho al perdón, pero mantiene la esperanza de que Dios decida ser misericordioso, y es precisamente lo que sucede. Versículo 10. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¡Wow! La misericordia de Dios, qué grande es. Sus enemigos de Siria, en la gran ciudad de Nínive, Él estuvo listo para destruirlos. Pero la gran misericordia de Dios entró y todos se arrepintieron de sus pecados, creyeron en Dios y llegó la misericordia de Dios. Dijo, no, si ellos creen a mí, si ellos llaman a mí, ya me voy. Yo voy a estar contigo, yo voy a estar con su pueblo, porque llamen a mí con un corazón nuevo, un corazón puro. Y vemos la gran misericordia de Dios. Y está en nuestras vidas también. Cuando pensamos en la maldad de Nínive, nosotros también, antes de Cristo, qué grande es la maldad que estuvo en nuestras vidas. Todos tienen sus testimonios. Por eso no me gusta mucho cuando hay bautismos, porque cada uno puede dar su testimonio. Yo vivía en esta manera antes de Cristo. Yo tuve este encuentro con Jesús y este es como Dios cambia mi vida y yo quiero vivir para su gloria. Y vemos estas grandes historias de Dios. Es un milagro, hermanos, es un milagro. Estábamos muertos en nuestros pecados y Dios nos llamó y nos dio vida eterna, de la muerte a la vida eterna en Cristo Jesús. Podemos realmente pensar de Nínive, las malas personas. Yo soy mala persona antes de Cristo. Todo lo que es bueno en mí es de Dios, porque Él me dio un nuevo corazón, nuevos deseos. Si no fue por la misericordia de Dios, yo voy a estar caminando como Nínive hasta mi muerte y voy a pasar al infierno. Pero Dios me llamó, Dios me salvó. Ese es el testimonio de los que creen en Cristo Jesús. Pero si estás aquí hoy y no creen en Cristo Jesús realmente como su Salvador, su Dios, su Redentor, hoy es el día de salvación. No puede esperar, porque no sabemos si vamos a llegar a la casa hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día cuando Dios está llamándote. Ven a mí. Porque Dios es un Dios misericordioso. Un Dios con grande compasión. Y está llamando a su gente. Ven a mí. Vivir para mí. Yo quiero dar todo para ti. Mire a la cruz. Cantamos a la cruz. ¿Qué fue a la cruz? La gran misericordia y amor de Dios para nosotros. Este es nuestro deseo. Buscar a Dios cuando Él nos llama. Y Él siempre está salvando y dando perdón a los que creen en Él. Y a veces cuando ya vemos aquí el cambio de los planes de Dios, pensamos, Dios cambia su mente. ¿Puede Dios cambiar su mente? Pero tenemos que recordar que Dios es el Dios soberano. No está en tiempo con nosotros. Nosotros estamos en tiempo. Él está fuera de tiempo. Y Él sabe los planes que Él tiene. Y su llamada a Nínive es, si ustedes creen a mí, arrepentirse de sus pecados, realmente la respuesta es, voy a dar mi misericordia. Y a veces usamos las palabras como se vuelva, se arrepentía, aparte el odor de su ira, como palabras humanas, como nosotros usamos entre nosotros. Pero Dios
es afuera. Tenemos que usar nuestras palabras para la humanidad, para hablar de Dios, pero Él no es humano, Él es Dios. Él es soberano. Y Él dice, cada uno que llama a mi nombre, que arrepentirse de sus pecados, yo voy a salvar. Es la promesa de Dios, la misericordia de Dios. ¿Cómo podemos aplicar en nuestras vidas? ¿Cómo podemos poner en práctica en nuestras vidas? Primeramente, Dios es un Dios de segunda oportunidades. No tenemos uno y ya. Yo voy a amarte y si no me escucha, ya estoy. No, vemos en la vida de Jonás. Él dijo la primera vez, no me voy. No quiero predicar y compartir con ellos porque posiblemente van a dar misericordia. Lo echo en el mar. Dios dijo, no, no es todo para ti. Ya vino un pez para salvar. Y después de 3 días, él oraba a Dios por su salvación, su gracia, su misericordia. Y la segunda vez dice, vaya a Nínive. Dios, sí, Señor, ya me voy. Nosotros tenemos oportunidades también. No solo es una vez, es varias veces. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, Dios tiene paciencia, tiene misericordia sobre nosotros. Y debemos buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas y seguir adelante. Él va a dar poder. Él va a dar todo lo que necesitamos. Pero Dios es el Dios de segunda oportunidades. Vemos en la vida de Abraham, Jacob, Moisés, David, Pedro y nosotros. Es un Dios misericordioso. Buscamos a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y vivir para su gloria. Y a veces Dios no solo es un Dios de segunda oportunidades en nuestras vidas, Dios va a usarnos como Dios de segunda oportunidades para otros en el evangelismo. Dios quiere usarnos para compartir la palabra de Dios con otros, para llamarlos, salir de este mundo y creer en Dios. Hermanos, debemos estar buscando las oportunidades en nuestras vidas. Debemos estar abriendo las puertas de nuestras vidas para compartir el evangelio. No importa qué piensen después. Nuestro trabajo y ministerio aquí es vivir para la gloria de Dios y compartir la palabra con otros. Si compartimos y burlan de nosotros, echamos afuera, no importa. Ellos necesitan escuchar el evangelio de Dios, escuchar el testimonio en nuestras vidas y debemos estar los instrumentos de Dios para compartir con ellos. Dios es el Dios de segunda vez, oportunidades, y usa a nosotros para el evangelismo en otras vidas. Y vemos aquí también la importancia de el arrepentimiento y la obediencia. Debemos checar nuestras vidas. Hay lugares que estamos guardando. Dios, este es mío. No puedes cambiar esta parte de mi vida. Yo voy a guardar esto. Puedes tener todo, pero este no. Realmente estamos diciendo, mi corazón es mío, no puedes tenerlo. Él quiere todo nuestro corazón o nada. Y si realmente creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, Él va a luchar por nosotros para que todo el corazón es suyo. Debemos arrepentirse y checar nuestras vidas porque hay pecados específicos en nuestras vidas que estamos luchando y orar a Dios. Ayúdame, Dios. Este lugar está en mi corazón. Ayúdame. Cámbiame. También la obediencia. Tenemos la palabra de Dios aquí. Hoy en día Dios habla de la palabra de Dios. No habla afuera. No hay nuevas palabras de Dios hoy en día. Este es. Debemos estar leyendo de Génesis hasta Apocalipsis a conocer nuestro Dios y obedecer sus mandamientos. Vivir como Él nos llama a vivir. Caminar como Jesús caminaba cuando estuvo con nosotros. Hay esperanza, hermanos.
A veces ya recuerdo como niño escuchando esta historia de Jonás. Siempre el enfoque es el pez. El pez, qué grande es real o no es real? Pero después de pensando en qué grande es el misericordia de Dios. No importa el pez, la misericordia de Dios es grande. Más grande que el pez, más grande que el mar, que el pez estuvo dentro. La misericordia de Dios es grande. Dios está llamándonos a seguirlo, creer en Él primeramente y seguirlo en obediencia. Dejar el pecado en la vida y vivir para su gloria. Hermanos, mi oración es que esta semana pensamos cómo podemos con nuestro segundo, tercer, cuarto, quinto vez de oportunidad extra glorificar a Dios en nuestras vidas, arrepentirse de los pecados en nuestras vidas y vivir completamente para la gloria de Dios y compartir con todos. Él nos da el poder, Él nos da el Espíritu Santo y Él está con nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias por su gran misericordia, su gran paciencia, su gran compasión. Nuestra esperanza no está dentro de nosotros, está en Cristo Jesús. Dios el Hijo que vino al mundo. Cantamos hoy las palabras, los nombres de Cristo Jesús pensando en su nacimiento. Y Él vino, vivió una vida perfecta, se fue a la cruz a morir por nuestros pecados, se murió, venció la muerte y el pecado y resucitó. Y Él es nuestra esperanza. Estoy pidiendo por cada uno de nosotros que estamos aquí hoy en día. Si creemos en Cristo, cambiamos y arrepentimos de los pecados que están en nuestras vidas. Si alguien está hoy en día que no cree realmente en Cristo, que estas personas van a creer en ti hoy en día, que tú vas a mover en su corazón, que tú vas a llamarles por nombre y ellos van a creer hoy en día porque hoy es el día de salvación. Cambia nuestras vidas. Muéstranos los pecados de nuestras vidas, las luchas de nuestras vidas, que podemos abrir nuestras manos y decir, toda mi vida es para ti. Toda la vida, por toda la vida, para su gloria. Gracias, Dios. Nuestra esperanza no está en el mundo. No está en nuestras obras, está en Cristo Jesús, que nos da toda la vida nueva, la vida eterna. Úsanos para su gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.